Muy buenos días, mis amados hermanos. Les saludo en el dulce y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre, amados hermanos, agradeciendo al Señor por este día tan precioso que hemos sido convocados también, amados hermanos, a un día de santo ayuno, ¿no? Y clamando, orando por las necesidades que tenemos como iglesia de predicar el Evangelio de la palabra del Señor. Bien, amados hermanos, entonces Dios les bendiga y tomen su Biblia, amados hermanos, para que podamos compartir la palabra del Señor. Y como siempre estamos estudiando la carta a los romanos. Y el día de hoy vamos a estar meditando en el capítulo 10 del versículo 14 al versículo 21. Romanos capítulo 10 del versículo 14 al 21. Vamos a leer la palabra del Señor, mis amados hermanos, para que luego podamos tener unas palabras de oración al Señor. Así dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 10, versículos 14 al 21. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído antes. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, no han conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fue hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Vamos a orar, amados hermanos. Inclinemos nuestro rostro para pedir la dirección al Señor y que Él sea hablando a nuestro corazón, ministrándonos a través de su Santo Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos, Padre mío, por esta tremenda oportunidad que tú nos das de poder leer tu palabra, Señor. Y Dios mío, poder meditarla, Dios bendito. Ayúdanos, Padre. Queremos que tu Santísimo Espíritu, Señor, sea ministrando todo nuestro ser, el alma, el espíritu nuestro, Señor. Padre, que tu palabra solamente pueda confortarnos, pueda animarnos, alentarnos, Dios Santísimo. Gracias, Señor, por esta verdad tuya, Padre. Muchísimas gracias. Señor, te ruego que también allá en sus hogares, a mis hermanos, aquellos que puedan estar también ya conectados con nosotros en esta hora, puedan recibir tu bendición también, Señor. Ministra, háblanos, Señor, porque necesitamos escuchar tu voz, oír tu bendita y santa palabra, para que, Señor, haya fe en nuestra mente y en nuestro corazón, Padre. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor. Amén. Amén. Mis amados hermanos, entonces continuamos con el estudio de la carta de los romanos en la serie llamado El Evangelio de la Justicia de Dios por la Fe. Y el tema que queremos compartir en esta preciosa mañana es la urgencia de predicar el Evangelio. Y ya nuestro texto es Romanos capítulo 10 del versículo 14 al 21, mis amados hermanos.
Entonces, en nuestro estudio del domingo pasado, vimos lo importante que es creer en nuestro Señor Jesucristo y que solo por la fe podemos ser justificados de toda culpa de pecado. Entonces, esto nos lleva claramente a entender de que nada, hermanos, nos sirve llevar una vida o una conducta de buena moral o religiosa, ¿no? Si es que no creemos y aceptamos por la fe la obra redentora, el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. En el versículo anterior a lo que leímos, en el versículo 13, Pablo cita al profeta Joel en el capítulo 2, versículo 32, para declarar una vez más que la salvación está disponible para personas de toda nación, de toda raza, de toda lengua, mis amados hermanos. Por eso es que tenemos una gran responsabilidad de predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo con urgencia, ¿no? Porque hay muchas personas que diariamente están yendo, amados hermanos, a las tinieblas, ¿no? A ese lugar de tormento por falta de la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yendo ya a nuestro texto, amados hermanos, en primer lugar, ¿no?, encontramos las preguntas retóricas de Pablo, si oyeron o no las buenas noticias del Evangelio de Cristo Jesús, amados hermanos, del versículo 14 al versículo 17. Entonces dice el versículo 14 y 15, vamos a leer, amados hermanos. Dice: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces, mis amados hermanos, vale decir, es verdad, ¿no?, que el mismo Señor que está sobre todo es rico igualmente para con todos los que le invocan, ¿no? Para todos los pueblos, para todas las personas, mis amados hermanos. Pero esta invocación no envuelve la fe, ¿no? O sea, para invocar tenemos que hacerlo por fe. Y el creer envuelve el oír la palabra del Señor. Y el oír también envuelve la predicación. Y la predicación envuelve, ¿no?, una misión de predicación. Entonces, por eso el apóstol Pablo estaba muy gozoso, amados hermanos, de que él fuera enviado por Dios para predicar el Evangelio a los judíos y a los gentiles. Es interesante todo esto, amados hermanos, cuando Pablo se presenta ante el rey Agripa, ¿no?, él gozoso relata su conversión, porque allí fue donde él recibió la visión y la misión de predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este relato, esta historia, podemos encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 26, y en el versículo 16, ¿no?, y 18, donde el apóstol Pablo, amados hermanos, él cuenta, ¿no?, cómo ha sido su conversión y cómo ha recibido el encargo para predicar la palabra del Señor. Y que ese deseo, ese encargo se había mantenido vivo hasta los últimos días de su vida del apóstol, mis amados hermanos. Entonces, los no creyentes han sido cegados, ¿no?,
a la verdad espiritual por Satanás. Así nos dice la palabra del Señor, que así nosotros también estábamos un tiempo, amados hermanos, cegados, ¿no? Aprobábamos todo lo malo, ¿no? A lo malo lo llamábamos bueno y a lo bueno malo. Entonces, ¿por qué? Porque estábamos cegados. Ya que los no creyentes están en tinieblas, ¿no?, de su ceguera espiritual, la Biblia emplea con frecuencia la palabra luz, ¿no?, como símbolo de la salvación, amados hermanos. Por eso, amados hermanos, hay urgencia de predicar la palabra del Señor, porque hay mucha gente que necesita oír la poderosa palabra de Dios. Es la palabra de Dios que cambia, que conmueve, ¿no?, que quebranta el corazón del hombre, amados hermanos. A veces, quizás nosotros podríamos pensar que al escuchar solo una vez esa persona, podría ser penetrado su corazón. Pero a veces no es así, amados hermanos. Es como pasó con nosotros, que han tenido que predicarnos una y otra vez, hasta que por fin hemos caído postrados delante de la presencia de nuestro Señor. Entonces, por eso debemos de predicar la palabra del Señor a los gentiles, como lo hacía el apóstol Pablo. Y nosotros quizás nos preguntamos, ¿y quiénes son los gentiles? Nosotros, nuestra familia, aquel que todavía no tiene a Cristo, amados hermanos, porque no somos judíos, ¿no? O sea, esta palabra, este evangelio, este encargo vino para los judíos, pero ellos la rechazaron. Por eso Dios nos escogió a nosotros, para que nosotros hagamos el trabajo de ellos, por la gloria, para la gloria de Dios y por la misericordia de Dios, mis amados hermanos. El apóstol Pablo cita también a Isaías 52, el versículo 7, y dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio, alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina, ¿no? Qué maravillosa la palabra del Señor. Amados hermanos, todo el capítulo de Isaías aquí citado y los 3 que lo siguen son tan ricamente mesiánicos que no puede haber duda de que las buenas nuevas, ¿no?, allí mencionadas anuncian una liberación más gloriosa que aquella que obtuvo Judá del cautiverio babilónico. Y el apóstol Pablo lo recuerda, amados hermanos, ¿no? Lo recuerda, ¿no?, con gozo del pueblo de Israel al enterarse que Jerusalén estaba siendo restaurada. Ellos se encontraban en el cautiverio, en Babilonia, ¿no? Entonces, cuando llegaba a Babilonia un profeta de Dios, un varón de Dios, y llevaba buenas noticias diciendo: mira, Israel está siendo visitado por Dios, Jerusalén está siendo restaurada, los muros de la ciudad están siendo construidas, se está reparando todo, y Dios, el creador del cielo y de la tierra, está bendiciendo al pueblo de Israel. Al escuchar estas noticias, amados hermanos, entonces los que se encontraban en Babilonia, los que estaban cautivos, deseaban de todo corazón volver a Jerusalén, a su ciudad, a su tierra, ¿no? Entonces ellos lloraban deseando y se alegraban porque estos hombres traían buenas noticias. Pero, amados hermanos, aunque para el que llevaba las noticias, esas buenas noticias, no era tan hermoso. ¿Por qué? Porque para él caminar esas distancias en el desierto, en el sol, amados hermanos, era un sacrificio, ¿no?, llevar estas noticias, pero lo hacía con un profundo amor, un amor por Dios
y amor por el prójimo, amados hermanos. Por eso es que también predicar la palabra del Señor es un sacrificio. Por eso no toda la iglesia puede hacer este trabajo, solamente aquellos que tienen esa carga, mis amados hermanos. Y esto nos podemos dar en nuestras congregaciones locales, ¿no? Hay un pequeño grupo que tiene esta carga por predicar el evangelio. Y los demás, ¿qué hay de los demás? Cuando todos hemos sido llamados para predicar la palabra del Señor. Por eso nos llamamos discípulos de Cristo, amados hermanos. Tenemos esa responsabilidad de predicar el evangelio. Y es estos textos que nos cita el apóstol Pablo, ¿no? Para hacernos recordar, saber, y que debe estar latente en nuestro corazón cuán importante es predicar las buenas nuevas, mis amados hermanos. En los versículos 16 y 17, versículos 16 y 17 dice: mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, por la palabra de nuestro Señor. Es decir, parece que las Escrituras nos ha preparado para esperar tan triste resultado, o sea, buenas noticias, excelente iniciativa de parte de Dios, mis amados hermanos, trayéndole una solución, ¿no?, a la condición del hombre, pero mala respuesta de parte del pueblo de Dios. Por eso Isaías, amados hermanos, dice, citando el capítulo 53, ¿no? Yo no sé si usted conoce realmente el capítulo 53 de Isaías, que es el capítulo que más habla claramente acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que a él le ha acontecido escribió el profeta Isaías 700 años antes que naciera nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el versículo 1, ¿no?, de este capítulo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces, mis amados hermanos, nosotros nos hacemos una pregunta: ¿dónde hallaremos a uno que crea en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Por eso el apóstol dice: mas todos obedecieron. Mas todos, dice, no obedecieron al llamado. El mensaje de las buenas nuevas, amados hermanos, no es el mensaje de las buenas nuevas no solo es una oferta gratuita de perdón y de salvación, sino también es un mandato a creer y a arrepentirse de todo corazón, amados hermanos. Entonces, cuando la persona oye la palabra del Señor, escucha el mensaje, entonces, y lo acepta, Dios actúa en él y obra en él, y el hombre es cambiado, amados hermanos. Y muchas veces, por muchas personas, ha sido rechazado. Versículo 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿no? Esto es otra confirmación de la verdad, de que la fe presupone el haber oído la palabra de Dios. O sea, para yo tener fe, entonces alguien ya tuvo que predicarme, o yo he oído la palabra del Señor, porque si no, no viene, amados hermanos. Entonces, y esto también presupone que alguien ha cumplido la orden de predicar el evangelio. Entonces, esto quiere decir que en algún momento alguien me ha explicado, ¿no?, ha tenido esa paciencia, el amor que Dios le ha dado para enseñarme la palabra de Dios, para hacerme comprender la palabra de Dios. Mis amados, esto es interesante. Esto también nos recuerda, amados hermanos, la conversión del eunuco etíope, ¿no? Él conocía la palabra del Señor. Dice
Hechos capítulo 8, en el versículo 26 al 40, solamente les voy a citar, amados hermanos, no podemos leerlo porque es extensa, que él iba leyendo en su carruaje, ¿no? Con la gente que le acompañaba. Y entonces el Espíritu Santo envió a Felipe, ¿no? Para ir, vete por el camino del desierto. Y Felipe estaba predicando la palabra del Señor y estaba haciendo grandes maravillas, ¿no? Predicando la palabra del Señor. Entonces Felipe fue obediente y fue el camino al desierto y se encontró con esta caravana, con este carruaje donde iba este etíope. Entonces él se dio cuenta que iba leyendo y dice, justamente leía Isaías 53 y le preguntó Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y él respondió, ¿cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? Entonces dice, Felipe pasó a su carruaje y le explicó de quién hablaba el profeta Isaías. Y él entendió y creyó en su corazón. Y fue bautizado, amados hermanos. O sea, mira, Felipe cumplió el encargo de parte del Señor de hacer entender la palabra de Dios. Esto es importante. Y para eso nosotros también hemos sido llamados, hemos sido escogidos, mis amados hermanos, para hacer entender a aquellos que de repente no comprenden claramente las Escrituras. Entonces, tenemos esta gran responsabilidad que el Señor nos ha entregado, mis amados hermanos. En segundo lugar, Pablo nos dice que Israel escuchó el Evangelio, pero la rechazó. Versículos del 18 al 21. Y dice así, amados hermanos, el versículo 28. Versículo 18. Dice, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por esto la tierra, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras, ¿no? Entonces, mira, dice, estas hermosas palabras son del Salmo 19, versículo 4, o sea, de la Septuaginta, la traducción al griego del hebreo en el Antiguo Testamento, con el fin de mostrar que incluso el rey David entendió que la revelación de Dios sobre él mismo ha llegado hasta los confines de la tierra. Es por eso, amados hermanos, que también muchos de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, han citado, ¿no?, en varias veces en sus cartas al rey David. Y aún nuestro Señor Jesucristo también dijo así, amados hermanos. Dice, Cristo dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, ¿no? En el capítulo 24 de Mateo, habló nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto nos habla, mis amados hermanos, ¿no?, claramente de que toda persona en toda nación ha escuchado ya la palabra de Dios en su lengua, aún hoy en día más, amados hermanos, a través de la radio, de la televisión, de la internet. Pero no todos se detienen a escuchar, amados hermanos, para que la palabra del Señor haga un efecto grande en su corazón. Entonces, versículo 19, en el versículo 19 dice así, también dijo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Entonces la pregunta que hace aquí el apóstol, ¿no sabía Israel, ¿no?, por sus propias escrituras de la intención de Dios de incorporar a los gentiles? Por supuesto que ellos conocían, amados hermanos, ellos sabían. Por eso Pablo dice que
la escribió Moisés en Deuteronomio capítulo 32, versículo 21. Dios dice que con pueblo falto de entendimiento, que no tiene arte ni parte dentro del pueblo de Israel, dice, les voy a provocar a ira. Ese pueblo, amados hermanos, somos nosotros los redimidos por la sangre del Cordero, ¿no? Por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pueblos que no eran pueblos insignificantes, pueblo a la cual los judíos nos trataban y nos llamaban como perros, que no teníamos ningún derecho a la ley, ni siquiera poder acercarnos a Dios. Pero a ese pueblo, amados hermanos, Dios nos ha escogido, ¿no? Nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable para llevar, dice, las virtudes de aquel que nos ha llamado. Qué precioso. Por eso, amados hermanos, el apóstol Pablo escribe en su carta a los Corintios, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 28, y dice, a lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y a los que no es, para deshacer lo que es, ¿no? Entonces, mira, ese pueblo vil, así nos consideraban ellos. Pero Dios nos ha escogido, mis amados hermanos, para llevar las buenas noticias. Versículo 20 dice, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, ¿no? Dice, ahora, con un lenguaje aún más osado, Isaías cita al Señor como siendo hallado por los gentiles que no estaban realmente buscándole, ¿no? Y manifestándose a los que no preguntaban por él. Esto podemos encontrar en Isaías capítulo 65, versículo 1. Hermanos, los gentiles no buscaban a Dios. Se sentían satisfechos con sus religiones paganas, en su pecado, en su maldad, aprobando todo lo malo, ¿no? Y rechazando todo lo bueno, amados hermanos, porque no conocían nada de Dios, no conocían. Pero muchos, y son miles y millones, respondieron cuando oyeron el Evangelio. O sea que los gentiles respondieron más que los judíos, mis amados hermanos. Entonces, los gentiles que no tenían parte dentro del reino de Dios creyeron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y se arrepintieron de todo corazón. Lo que no hicieron los judíos, entonces hicieron los gentiles. Nosotros, amados hermanos, que no pertenecemos al pueblo judío, que somos gentiles, obedecemos y creemos y amamos a aquel que nos dio la vida, aquel que nos rescató, aquel que nos salvó. Entonces, por eso así escribe el profeta Isaías, mis amados, un pueblo que no tenía parte ni derecho. Ahora hemos sido considerados también como un pueblo escogido por Dios, real sacerdocio, dice la palabra del Señor. Qué lindo es esto, amados hermanos. Versículo 21 dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Frente a esta imagen de los gentiles que continúan acudiendo, amados hermanos, por miles a los pies de nuestro Señor Jesucristo, Isaías presenta al Señor puesto en pie, con sus manos extendidas, invocando todo el día a la nación de Israel y encontrando solo desobediencia y un profundo rechazo. Qué triste es esto. Amados hermanos, todos necesitamos la bendición de Dios, no necesitamos prosperar físicamente, espiritualmente, económicamente, pero muchas veces no todos estamos dispuestos, amados hermanos, de entregar nuestra vida y vivir para Cristo Jesús.
En conclusión, entonces, hermanos, lo que Pablo nos está diciendo es que nadie tendrá excusa. Todos escuchamos el Evangelio, pero no todos recibimos de todo corazón la palabra de Dios. Y por eso es que muchas veces no ha habido cambios en nuestra vida, mis amados hermanos. Yo te pregunto en este día, ¿cuál es tu condición, hermano? ¿Tú has recibido a Cristo y estás obedeciendo al Señor, su mandato? ¿Vives para el Señor? ¿Estás obedeciendo a la palabra del Señor? Si es así, gloria a Dios. Continúa haciéndolo, amados hermanos. Pero si es que solamente de repente estamos por interés pegados al Evangelio, amados hermanos, pidamos al Señor que haya un cambio en nuestro corazón y amemos a Cristo, porque Él ha perdonado nuestros pecados, nuestras malas. Vamos orando, hermano. Padre, en el nombre de Jesús queremos agradecerte en esta preciosa mañana por esta porción de tu palabra, Padre mío. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que perdones nuestros pecados, nuestras rebeliones y desobediencias que tenemos, Señor, delante de ti. Tú conoces nuestra vida, tú conoces nuestra salida y nuestra entrada, Señor. Conoces nuestro corazón. Ayúdanos, Padre mío, a escuchar tu palabra, a buscarte, a leer tu palabra, para que, Señor, nunca nos falte la fe. Oh bendito Dios, bendice a tu pueblo, Señor. Anima a tu pueblo, Dios mío, ese pueblo que tú has redimido, pueblo que no era, Señor, pero por tu gran amor y tu misericordia hemos sido contados como parte del pueblo tuyo, Señor, y pertenecemos al reino de los cielos. Gracias te damos, Señor, en el dulce y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Dios te bendiga, mi querido hermano. Bendiciones. Amén.